Buenas. Hoy tenemos un directo, ¿vale? Que vamos a hablar sobre técnica de carrera, en el cual con nosotros va a estar Alejandro Molina, que es especialista en la materia. Buenas, Alex. Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Vamos bien, Me vamos bien. alegro. Muy bien. ¿Tú qué bien? Todo genial, sí, muy bien. Venga, perfecto, pues vamos al lío, ¿vale? Te presento y empezamos a hablar un poco de las preguntas que tengo en mente. No es Alejandro Molina, es educador físico deportivo, actualmente es doctorando en biomedicina en la UGR, sobre todo la parte del laboratorio que yo recuerdo que se llama Human Lab, ¿no? Eso es, Es la, exacto. ¿vale? Y bueno, es especialista en biomecánica, en lo que sería la parte de running también, pero también aparte en temas de ciclismo, generalmente con todo lo que puede hacer la parte de biomecánica de atletismo, pero yo creo recordar que estaba sobre todo centrado en atletismo en carrera y en temas de ciclismo, ¿verdad? En carrera sobre todo, o todo lo que está relacionado con locomoción estamos haciendo. Incluso análisis de la marcha, bueno, ahora te iré contando, pero sobre todo locomoción. Sí, lo que es el desplazamiento entonces, pero que es Sí, sobre dos pies. eso es, no, ciclismo Claro, no. Vamos a vale. dejarlo en carrera. También, también trabaja en la electromiografía y aparte de eso eres entrenador nacional de atletismo. Si me he dejado algo, si tú quieres resaltar algo. No, más que suficiente, está genial. Nosotros nos conocemos de la facultad y de hecho incluso cuando empezaste en el laboratorio, que estaba yo también, Sí, que estábamos juntos, sí, me creo que acuerdo. estábamos con la asignatura de salud, Sí, es verdad. que era voluntario y tal, y estábamos allí los dos dándole caña a los pies, al Sí, es análisis, que que empezábamos por todos los. compañeros de promoción, vamos, de principio a fin. Sí, sí. Pues bueno, empezamos directamente con la pregunta, es decir, la más Venga, básica, que muchas veces entramos en discusiones, la técnica, ¿qué es la técnica de carrera? Es decir, tú que eres más experto, la defines mucho mejor que yo, seguro. a ver, para que se quede, es que todo el mundo seguro lo sabe, pero en general la técnica, pues para mí técnica y biomecánica podrían ser la misma palabra, es decir, por un lado voy a definir lo que es biomecánica para luego entender un poco qué es la técnica, ¿no? Pero la biomecánica es la ciencia que estudia el movimiento y las causas que conllevan a ese movimiento, cinética y cinemática, ¿no? Entonces, básicamente, para mí esto, que biomecánica es la ciencia que estudia el movimiento y sus causas, pues prácticamente la definición, una definición muy válida para técnica. La técnica es observar ese movimiento y qué causas pueden estar provocando en ese movimiento. En este caso, en carrera. Si hablamos, yo no sé, podemos estar hablando de técnica de la natación, pues observar aquel movimiento y aquellas causas o fuerzas que producen ese movimiento, en este caso la natación, como he puesto de ejemplo, o el voleibol, o etcétera. Así que para mí la técnica es observar el movimiento y todas aquellas causas que pueden ser fuerza, que pueden ser presiones plantares o que puede ser últimamente lo que me metí en la electromiografía, que es pues, bueno, para comprender un poco más aquellos patrones neuromusculares que pueden estar ocasionando movernos de una manera o de otra. Vale. Sí, yo muchas veces cuando a lo mejor me lo he presentado, es decir, conforme yo lo veo, es como el control de esos movimientos biomecánicos. Y cuando lo Sí, llevas como un nivel de decir, claro, tú lo ves desde la parte de observación, sí, que es como la observación de ese movimiento y eso es. ahí sí, Perfecto. Eh, ¿Qué conlleva una mejor técnica de carrera? Que mucho se habla de, es decir, todo el mundo habla de, es que hay que mejorar la técnica de carrera, hay que mejorarla, porque, pero ¿qué te conlleva? pues es una muy buena pregunta, porque ¿qué es una técnica de carrera correcta? Es lo que siempre se pregunta en todo corredor, ya sea amateur, como luego a lo mejor podemos hablar sobre salud, rendimiento. Bueno, ¿para qué? Bueno, para ser más rápido, bueno, para que no me duela la rodilla, para que no me duela la cadera. Y siempre se ha buscado un ideal, pero desde mi humilde punto de vista yo creo que no, que debemos de coger algunos patrones. Hay algunos patrones que pueden ser, sí, sí pueden ser recomendados para prevenir ciertos aspectos, para mejorar la técnica, como podemos a lo mejor ir viendo más adelante,
pero prefiero entender la técnica como, igual que el entrenamiento, hay que buscar una individualización, con la técnica igual. Entonces, para mí no existe una única técnica correcta y perfecta aplicable a todo ser humano. Es decir, Y sí, se habla mucho que si tipo de apoyo, si talonar, si medio pie, si antepié. Es decir, pues los tres son válidos. Los tres son válidos. Dime. es decir, pensando que cualquiera de los tres sean válidos, como Sí. dices, Mm. el que tú mejores esa técnica, ya sea tu técnica, es decir, la técnica que a ti te sirve, por así decir, ¿no? Y como tú has dicho, pues que un entrenamiento se puede diferenciar según la persona, porque si una persona tiene un menisco roto o tal, claro, no es lo mismo Sí. un menisco roto y que tú digas, tengo un menisco roto y estoy haciendo un talonamiento. Igual te puede interesar entrar de medio pie o de antepié porque reduce la carga supuestamente en la rodilla, Sí. ¿no? Eso es. Entonces, claro, ahí sí es verdad que te puede ayudar mejorar lo que sería tu técnica de carrera. Es decir, no la técnica que se intenta vender como que es la ideal, Como, sino exacto. la tuya, la que a ti te iría bien. Eso es. Por ahí sí yo veo una opción que tanto entrenadores como corredores tienen que pensar, ¿no? Intentar ver, comprender lo que tú estás diciendo, lo que acabas de decir, que por ejemplo, según se han visto los estudios, un apoyo, digamos, de retropié o de talón, correr con un impacto inicial del talón contra el suelo, pues se ha visto que a nivel de carga articular entre el pie, tobillo, rodilla y cadera, que principalmente estás disminuyendo la carga articular y alrededor de todos los tejidos que hay alrededor del tobillo y está aumentándola en rodilla. Entonces, para una persona que tiene problemas de rodilla, con una técnica perfecta, pues a lo mejor, porque no me gusta tampoco que todo el mundo piense la tendencia que ha habido de cambiar apoyo de antepié, pero a lo mejor tiene que acercarse más a un apoyo de antepié sin cambiarlo, sin cambiar apoyo de antepié, para tratar de gestionar o redistribuir esas cargas que están concentradas en la rodilla hacia otras articulaciones, como puede ser la predominancia de cadera a la hora de correr o la predominancia un poquito más también de tobillo, intentar distribuirla entre las tres articulaciones. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Claro que también muchas veces se habla solamente de la pisada, pero no se Sí, habla del movimiento que genera la pierna. Y exacto, muchas ¿no? veces encuentra gente que va con la rodilla fina así, que va sin doblar rodillas, Sí. otros que generan una palanca muy grande, te puedes encontrar todas esas Sí, opciones. además hay vídeos muy divertidos que podemos pasar por aquí de gente que se ha grabado intentando de una forma divertida y en plan broma de hacer estos tipos, distintos tipos de técnicas de carrera, el que va muy rígido, el que va haciendo una extensión brutal de la cadera y que tiene una fase de vuelo además brutal, el que no usa los brazos, que los lleva encogidos. Hay vídeos muy divertidos sobre esto y que son bastante gráficos para pasárselo a alguien que se está Pues me la noto, me la iniciando para noto. intentar identificar errores. Sí, 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 sí. Pero sí, para Vale. mí hay que intentar entender eso que has dicho, de que, o incluso pensar cuáles son las fases de la marcha, de que hay un momento en el que contactamos con el suelo, de que luego está toda la fase de apoyo posterior, en la que ese impacto contra el suelo tratamos de amortiguarlo, de disminuir toda esa carga de absorber, hacer el ciclo de estiramiento y acortamiento para finalmente acabar propulsando y seguir avanzando en el paso. Es decir, tenemos un pequeño momento de frenada en el que apoyamos para poder seguir avanzando y ese momento de frenada es donde se concentra el momento de las lesiones, donde se ha visto en el momento inicial, desde el inicial hasta el momento de de máxima flexión de rodilla, que es lo que se llama, y a partir de ahí ya en la fase de propulsión no es tan importante. Entonces, en la fase que hay que concentrarse de observar para intentar buscar la mejor técnica de carrera es decir, vale, vamos a intentar describir el tipo de apoyo inicial, porque estamos empezando por eso en cuanto a la fase de carrera, que es el impacto que hay, si es de retropié, medio pie o antepié, y después, ¿qué está pasando ahí? Estamos yendo hacia una pronación, a una sobrepronación,
estamos, no sé, se está rotando el tobillo, está habiendo un varo, un valgo de rodilla, que eso ya se acentúa en el momento de máxima compresión de la pierna, en el momento de máxima flexión, y ya a partir de ahí ya todo puede ser un poco menos importante, aunque de todas formas hay que analizar todas las fases. Claro, eso que luego también hay bastante, y que hay La bastante fase de más parámetros de lo recobro, que solamente la fase de recobro que la... también puede ser importante, sobre todo para la economía de carrera, se ha visto. Vale, pasamos a otra pregunta, ¿vale? Yo recuerdo, como tú has dicho, hasta hace nada se hablaba mucho de cambiar hacia el apoyo de antepié, ¿no? Sí. Y también se hablaba mucho del minimalismo. Hmm. ¿Qué opinas de él? Pues, De, pues tengo mis controversias. Es decir, a mí personalmente, me voy a sincerizar, a mí me parece una herramienta, digo una herramienta atractiva desde el punto de vista del entrenamiento del corredor. Entonces tiene sus dos vertientes, que me parece bastante interesante como herramienta para fortalecer la musculatura intrínseca del pie, pero hay que tratarla con delicadeza y con cierta precaución de cara a sobrepasarnos con el uso de ella, sobre todo con aquellas personas que nunca la han practicado, que se están iniciando la carrera, que no tienen a lo mejor un buen base de musculatura del pie o de toda la cadena posterior del tobillo. Por ejemplo, un cambio hacia el minimalismo o hacia el apoyo de antepié sin respetar una progresión lógica, igual que puede ser una progresión de ejercicio para hacer movimientos libres, pues sin respetar esos timings que necesita la musculatura para adaptarse a ese nuevo calzado o a ese nuevo apoyo, puede conllevar pues, tendinitis de Aquiles, fascitis plantares, puede acarrear bastantes problemas, lesiones musculares. Entonces, a mí me parece una buena herramienta en la que hay que usarla con cabeza, y existen bastantes estudios en los que se ha demostrado progresiones de minimalismo, incluso de correr descalzo en césped, cómo ha ido incrementando, por ejemplo, no sé, intervenciones de 10 semanas, de 12 semanas, en las que se ve pues, que puede no tener lesión la mayoría de los corredores. Como decir, en ciencia, no sé, 95% de confianza o una mayoría. sí. Tampoco es aplicable a todo el mundo, lo que puede haber Yo, por sido ejemplo, resultado. que he hecho parte de transición al minimalismo, es decir, que más o menos desde que terminé la Lo he carrera y probado. tal, lo he intentado hacer. Y Sí, de hecho, fíjate, se está hablando 2012, y ya son años, ¿eh? Y sí, a día de hoy no corro descalzo. Si no corro descalzo, ni se me va a ocurrir nunca correr descalzo. Y que hay mucha gente que lo hace. Pero yo, por ejemplo, si es verdad que pasé, fui disminuyendo otros en zapatillas, pero yo sobre todo fue porque yo notaba que el gemelo lo tengo muy rígido, notaba falta de movilidad en el tobillo y dije, si quiero ganar esto me ayuda. sí, Entonces empecé entrenando fuerza pues descalzo, empecé a generar eso, me compré unas Five Finger, las cuales utilizo para ir de compras, para ir a mejor al mercado a hacer la compra y cosas así, fue como yo he ido metiéndolo. Es decir, generando, hoy me lo pongo 10 minutos y tenía problemas, por ejemplo, en los pies, en los dedos. Tenía el dedo pequeño y sí, lo tenía aquí metido, debajo. sí, Pues gracias a las Five Fingers tengo los dedos ahora normales, los tengo así. Y de hecho los tengo rectos, ¿eh? sí. Y que se nota, tú notas lo que tú dices, esas adaptaciones que a veces tienes que saber para qué las estás llevando. ¿Cuál es tu Eso. finalidad? En definitiva, a mí me gusta la filosofía del minimalismo, me gusta eh, lo que conlleva, pero como tú dices, de forma progresiva. Es como, a lo mejor lo puede meter un corredor, igual que hace trabajo de propiocepción y debería hacer trabajo de fuerza, porque es un error muy común en corredores, es decir, ponerme a correr para ponerme en forma, cuando es un error gravísimo. Tienes que tener un primer nivel de fuerza básico, incluso iniciarte con algo de pliometría, si quieres correr de forma segura, y además unas pequeñas cuñas de correr descalzo, pero en zonas seguras. Por ejemplo, es muy bueno y muy saludable correr descalzo en un campo de fútbol, durante el calentamiento, durante la vuelta a la calma, y esos pequeños instantes que vas a estar corriendo descalzo, vas a empezar a notar lo que tú dices. Pues que, no sé, lo más común es el dedo, el quinto y el primero,
que se introduzcan, crean el clásico juanete debido al embotamiento que tenemos de nuestro pie dentro de un calzado, la mayoría de calzados convencionales que te presionan lo que es la anchura del antepié y te limitan la movilidad articular y el uso de toda la musculatura que tenemos a lo largo del pie. Entonces, las pequeñas cuñas de minimalismo descalzo podrían ir activando esta musculatura bastante interesante, musculatura del pie, porque a la hora de correr es el primer afectado contra el suelo. Vale, perfecto. Y uniendo esto un poco, el minimalismo, ahora nos vamos a hablar un poco de las zapatillas de drop. Sí, Eh, Hace tiempo, es decir, yo recuerdo que esto uno de los cursos que hice con Héctor García y hablábamos de cómo salieron unos estudios que hablaban que las zapatillas que creó Nike, quiero recordar que era, como tenían bastante drop, dio casualidad que esa gente, los que llevaban esas zapatillas ganaban, que habían ganado. Entonces empezaron a intentar correlacionar que la gente buena eran porque hacían las zapatillas porque entraban de talón. Sin embargo, luego analizaban y como que no era tan así, por lo visto. ¿Qué hay de cierto más o menos en esto? ¿Qué sabes tú de ello? hay mucha controversia y sigue cambiando. Es decir, ahora han salido otros estudios y otras zapatillas que seguro muchísima gente conoce, que son las Nike Vaporfly, y han ido sacando más versiones últimamente con el estudio, perdón, el proyecto para bajar de las 2 horas en la maratón y, y tienen bastantes beneficios. Es que, por un lado, tenemos que hacer un análisis de la técnica de carrera o del calzado para beneficio salud y beneficio rendimiento. Sí que es muy probable que yo, para aconsejar a alguien de cara al rendimiento, calzado convencional, con protección, tipo Nike, pues seguramente te dé mejores marcas que, seguramente no 100% te van a dar mejores marcas que un calzado minimalista o tradicional, porque puedes ir a más velocidad impactando el pie a más intensidad contra el suelo, absorbiendo esos impactos que se están produciendo en cada uno de tus apoyos y por lo tanto mantener un ritmo bastante más elevado sin que te duela el tobillo, sin que te duela la rodilla, por lo menos a corto plazo. Sin embargo, un calzado minimalista en competición, pues te limita a eso. Es decir, las grandes marcas, pues sí se notan que son con calzado convencional. Y ahora las Nike, además es que están metiendo la placa que han introducido, que está siendo una controversia eh, brutal, que resulta y parece que aumenta la elasticidad y produce un mayor, favorece al ciclo estiramiento-acortamiento, aumentando o absorbiendo menos, es decir, la media suela de la zapatilla absorbe los impactos que tenemos en el momento del golpe contra el suelo. Esa absorción de impacto puede estar frenando relativamente a la hora de propulsar y luego empujar. Con la placa de carbono están combinando en la fibra de la mediasuela de EVA, que es el material que se suele utilizar, junto con la placa de fibra, para intentar intentar mantener la absorción de los impactos, pero sin minimizar el que no te permita seguir empujando con fuerza. Entonces ahí está siendo mucha controversia porque se está empezando a hablar del doping Tecnológico. tecnológico. Sí, sí, está ahí un límite. Por ejemplo, el tamaño del drop de lo que comentaba, pues no había nada muy claro en el reglamento de la Federación Internacional de Atletismo y de cara a estos récords que se han producido en 2018 y 2019, pues lo han limitado. Lo han limitado para que ya Pero no es que siga aumentando. pero es bastante, es decir, muy controvertido como pasó con los trajes de natación. Aumenta la Exacto. flotabilidad, aquí aumenta la fuerza reactiva y de absorción del material. Entonces, si tú generas 10 y en vez de recoger 10, es decir, tú recoges 5 y eres capaz de impulsar 10 hacia afuera y las fuerzas activas y reactivas no son iguales, sino que encima te beneficias por el material que te han hecho, es verdad que sales beneficiado. También es verdad que eso está a disposición de todo el mundo. Es decir, que no es Sí. que tú quieras nadar con eso, tú quieras correr con las zapatillas, si están ahí, Están en la tienda, sí.
Sí, es verdad que a lo mejor no son una zapatilla de baja gama, son una zapatilla de alta gama, que pueden costar más de, pues, creo que están por encima de los 200 euros. Pues sí, eso es lo único que puedes decir no sé. Sí, pero Todo que el mundo la generalmente el que tiene corre, disponible en la tienda, no está, hay que gastarse 200 euros, pero todo el mundo la tiene disponible. sí, pero el que corre estamos hablando que suele correr se está gastando Sí, hacer inversión. 150 euros fácil una zapatilla, Sí, que si, y no es nada del otro mundo. Y es verdad sí, que te compras, sí, me refiero que es una zapatilla normal de carrera, que está igual cuando pasen un tiempo, están en 180, vuelven a un Nesta normal, que no sería, que parece exorbitado quizás para el que no corra y diga 200 y pico euros una zapatilla, pero te compras una zapatilla de fútbol buena, es decir, con tus tacos de aluminio, con tu piel, y son 200 y pico euros. Te compras algo parecido en baloncesto y va sobre lo mismo. Es decir, que al final algo de alta todo, gama, ¿no? claro, todo lo que sea competición y ahí te va a precio grande. Claro. Eh, Pasamos, si quieres, te voy a preguntar un poco sobre cómo trabajáis en el laboratorio, ¿vale? Y Sí, por si me comentas un poco cómo hacéis vosotros los análisis. Que yo sé parte de cuando he estado por allí, como de vez en cuando también he hecho visitas, pero sí, para que la gente sí. sepa un poco cómo lo hacéis. Pues intentamos siempre seguir un protocolo y inicialmente, pues cuando llega un corredor, pues llevar a cabo la anamnesis inicial para conocer un poco todo su background, experiencia corredora, cuánto tiempo lleva, cuántas carreras anualmente, cuántos kilometrajes, lesiones, etcétera, conocerle un poco al mismo tiempo que queremos observar pues, la técnica de carrera. Para mí, un buen análisis, personalmente, un buen análisis de un corredor para entender qué está pasando en su mecánica, como podría ser hacer el estudio de la pisada, que es un clásico y casi todo el mundo lo conoce, pues debe ser el movimiento. Debe ser mínimo, bueno, para mí mínimo, iba a decir andando, pero mínimo corriendo. Es decir, si tú corres, yo tengo que analizarte corriendo. También puedo ver la pisada caminando, que tiene bastante relación con la carrera, pero lo que también hacemos pisada en estática, pero a lo que voy es que no deberíamos quedarnos, no sé, nosotros lo hacemos todo este protocolo de anamnesis, ver la biomecánica en estático, ver la biomecánica caminando, ver la biomecánica corriendo. Como mínimo, yo creo que el mínimo requisito sería corriendo, para mí, personalmente. Es decir, no puedes analizar a un corredor simplemente por su pisada en una situación en la que la musculatura del pie y toda la pierna en general y está relajada, como puede ser una situación estática. Entonces, intentamos hacer una valoración de lo más específica, pero y finalmente y posteriormente podemos añadir pruebas tipo más analíticas. Por ejemplo, si hemos conocido en el screening inicial de anamnesis que hay un problema de rodilla, si luego vemos, además, que la biomecánica corriendo también, no sé, hay un valgo de rodilla acentuado, hay una rotación de rodilla, etcétera, pues a lo mejor añadimos pruebas extra excepcionales para valoración específica de rodilla, como puede ser una valoración en camilla, de rango de movimiento, pruebas funcionales como pueden ser sentadillas monopodales o es decir, pasamos de algo global, que es conocerte y toda tu biomecánica corriendo, a zonas específicas si vemos que tenemos que centrarnos un poquito más en la cadera, un poquito más en la rodilla o en el tobillo. Son las principales, tren inferior. Vale, perfecto. Es verdad que antes yo creo que se ha cometido el error de solamente analizar en parado y es como te dice, muchas veces es más importante la carrera. Yo recuerdo incluso hacía tiempo que hablábamos de si sería interesante generar unas plantillas para según qué actividad. Y claro que eso al final genera mucho costo, pero te dices, si yo soy camarero, lo cual lleva a que estoy andando o no es lo mismo que sea camarero de mesa que sea camarero de barra. El que es camarero de barra realmente tiene poco movimiento y básicamente está de pie. Entonces igual deberías tener una zapatilla si eres camarero de esto, camarero de barra, si luego Sí, practicas carrera, y no es lo mismo practicar carrera que hacer fútbol, baloncesto, que generar ciertas cosas. Que ahí, totalmente. y sin embargo, claro, Dime, dime. nada, eso que es muy complejo
cuando tú a alguien le intentas hacer ver eso y te dice, claro, y al final yo muchas veces le digo, mira, si donde te molesta esto es en fútbol, lo que tú tienes que buscar es tu plantilla para fútbol. Y si te molesta en baloncesto, para baloncesto. Sin embargo, si te molesta en tu trabajo, piensa que tu objetivo es que esto te molesta en el trabajo, digo, porque igual por algo que sea, cuando estás trabajando, cuando estás haciendo fútbol, cuando haces baloncesto, cuando genera la carrera, si en el momento en el que no te está doliendo, ni después te molesta, seguramente es porque ahí de alguna manera lo estás contrarrestando. Es decir, el dolor que tienes en ciertos momentos. Pues igual hay que buscar Totalmente. la plantilla para eso. Pero es súper complejo, es decir, que eso no lo he visto yo. Sí, necesitan los medios, ¿no? Pero como mínimo una cámara y ver a alguien corriendo, yo creo que es clave y no necesita mucho recursos Sí, sí, claro. económicos. No, en vuestro caso igual sí podríais tener y generar esas plantillas. Entiendo que Sí, de serían hecho se han plantillas estado diferentes. haciendo. Sí, sí. De Que yo sé hecho, que se hacía para alguna gente, para temas sí, de baloncesto, que recuerdo sí. De eso se jugadores de la encarga NBA. el podólogo, hay un podólogo. Entonces eso se redirige a él. O sea, Ujú. tenemos la suerte de tener un equipo. Intentamos ser un equipo multidisciplinar y lo hay. Allí, Sobre lo por que si... decías, por ejemplo, una cosita antes de cambiar de Sí, tema, sí. has comentado lo de un camarero, una plantilla para camarero, una plantilla para correr, fútbol, etcétera. Que muchas veces se han visto, te estoy hablando de casos reales, en el que observas que en una posición estática y relajada, el pie del participante, cuando la musculatura está relajada, presenta un pie plano o un genu valgum del pie que está hundido hacia adentro, ¿vale? Eso es cuando la musculatura está relajada y diríamos que sería un pie pronado estructural, es decir, porque cuando está relajado está en esa situación. Muchas veces esa situación, cuando empezamos a caminar o a correr, la corrige, el participante la corrige. De forma funcional, activa aquella musculatura que necesita controlar ese genu valgum y lo controla y su apoyo, que era plano o pronado en estática, se convierte en neutro a la hora de activar la musculatura. Y puede suceder lo mismo a la inversa. Un pie neutro en estático puede no tener la capacidad muscular para controlar la dinámica del tobillo y se puede ir hacia un exceso de pronación a altas velocidades corriendo, etcétera, porque no tiene la suficientemente fuerza en el pie y en el tobillo muscular para controlar esos impactos. Estructuralmente está bien, Claro. pero funcionalmente no controla. Entonces por eso sería bueno tener todo el abanico de pruebas desde estática hasta caminando o corriendo. Solo Claro, ese claro. matiz. Sí, no, no, eso es, sí, es lo que yo, vamos, lo que yo te he comentado un poquito, pero claro, tú lo has dicho perfecto. Yo es como se lo explico muchas veces a la gente que Que lo he tengo visto un alguna vez montón que de me dice, es veces. que, sí, sí, yo me encuentro con alguna gente que me dice, tío, es que me he puesto las plantillas, pero me las pongo para jugar al fútbol y luego me duelen los pies una barbaridad. Luego, para el día a día, si no me las pongo, sí que noto que voy mal. Sí, Pero en el fútbol me las tengo que quitar. Y yo digo, claro, digo, seguramente es porque algo haces que compensas. Cuando tú estás jugando, no tienes ese problema. Digo, tu problema seguramente está al andar, está en alguna actividad, en lo que tú haces diariamente o en la actividad que estás haciendo que te molesta. Te iba a sí. preguntar, Dime. porque analizando, es decir, viendo un poco esto, ya que igual hay gente que le puede interesar el tema de ir allí y hacerse el análisis. Sí, Por si tú quieras dar los datos y decir un poco cómo se haría y tal. sí, Yo es la que yo sería para la gente en prefiero. principio. A ver, ahora mismo, mira, hemos estado un tiempo, ahora mismo por la situación actual y ha habido unos cambios en la universidad, de cómo se hacen estas cosas, está congelado, ¿vale? Pero me consta de que se quiere activar y no sabría decir para cuándo, pero yo creo que este curso académico se vuelve a hacer este tipo de estudios. Entonces yo lo que recomendaría, si alguien tiene un cierto interés, que me escriba por privado y bueno, pues yo le puedo coger, ya me pueden comentar su caso, coger los datos, apuntarlo ahí y en el momento de reactivarlo avisar. Pero ahora mismo, a día de hoy, tengo que decir sinceramente que no se están haciendo los estudios, pero que se van a llevar a cabo con nuevos protocolos COVID, etcétera. Vale, perfecto. Luego, preguntarte, ¿cómo es de importante? Que en parte ya la hemos comentado,
¿Cómo es de importante la técnica en el rendimiento y en la lesión? Pues para mí es clave, pero sí es verdad que no lo es todo, porque, por ejemplo, desde el punto de vista de la lesión, desde el punto de vista de la lesión, aquellos factores que han visto, por ejemplo, en estudios, en la literatura, que conllevan lesión, pues vamos a hacerlo en dos factores. Factores están agrupados en factores extrínsecos y extrínsecos. Los intrínsecos, que podrían ser, pues como decía, temas biomecánicos, como puede ser la estructura del pie, un pie ya una predisposición de un pie valgo, o una dismetría con una pierna más larga que la otra. Esos son aspectos intrínsecos de tu cuerpo, como puede ser género. El género masculino o femenino, depende del que sea, conlleva a una mayor prevalencia de unas lesiones o de otras, al tener distintas medidas antropométricas. Entonces, a lo que voy, que además de la técnica de carrera, tenemos factores intrínsecos y extrínsecos, y más importante aún los extrínsecos que podemos controlar para, para las lesiones, como puede ser la carga de entrenamiento, como puede ser el calzado que utilices, si necesito plantilla o no, y además la técnica de carrera. Lo digo porque hay gente que a lo mejor tiene cualquier problema de rodilla y no quiero que se vuelvan locos con intentar cambiar a antepié o al minimalismo, considerando que el único factor por el que se lesiona es por la técnica de carrera, cuando a lo mejor es porque está haciendo más kilómetros de los que debe, etcétera. Pero para mí, la técnica de carrera es un factor más que hay que tener y es súper crucial, pero no el único, ¿vale? Simplemente hay gente que lo considera que la técnica es el 90% de sus problemas y a lo mejor no es el 90, es el 30% y tiene que fijarse en otro 70% más, que puede ser la alimentación, que aquí en vuestro canal también habláis de alimentación, eso es crucial, los descansos, las cargas de entrenamiento y es un todo, ¿no? Pero sí, Claro, sí, sí. O el estrés que hayas tenido, que el estrés también te puede generar ahí ciertos problemas, porque igual te aumenta el peso a la vez, que al final son una cantidad de parámetros que muchas veces es difícil de escoger. pero volviendo a la técnica, es decir, aquellos aspectos, por ejemplo, en salud, pues se está viendo que no un apoyo muy acentuado de talón, con una entrada al suelo muy por delante de tu centro de gravedad, puede ser perjudicial y aumenta bastante el impacto en el contacto con el suelo. Entonces, si están viendo técnicas de reeducación, o medios, intervenciones o entrenamientos de reeducación de la técnica de carrera a base de, por ejemplo, del minimalismo, con cuñas de minimalismo o mediante el uso de metrónomos para intentar de aumentar la frecuencia de carrera. Entonces, algunos de los parámetros aconsejables para la salud: aumentar la frecuencia de carrera, reducir la longitud de paso, entre un 5, 10, depende de tus características, 5, 10, 15% de tu cadencia actual, pero depende mucho de si ya tienes una cadencia muy alta o muy baja Alta o... inicialmente. Es que siempre hay que valorarlo. No puedes. Hubo hace un tiempo que se recomendaba los 180 pasos por minuto. ¿Cómo que 180? Eso es, no sé si lo has oído tú hablar. Sí, sí. Eso es un error gravísimo. Depende si me doy 1,50 m o 2 metros, o depende si estoy corriendo a 4 minutos del kilómetro o a 7 minutos del kilómetro. Es decir, pero sí, Claro, eso en es. Que a veces general, se... tra- No, no, sí, 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 dime. sí. No, que en No, es general la decir, que a mayor. veces... Dale tú. No, que a veces se dan recomendaciones muy grandes y se dan porque a lo mejor alguien te ha dicho lo ideal es 180 de ritmo, de cadencia, pero claro, lo estás llevando al que está hablando en ese momento de alguien de rendimiento Exacto. y estás dejando una brecha de que lo ideal es eso, pero sabes que puede estar 10 por encima, 10 por debajo, que ya hay un margen de error bastante grande. Y a veces de ahí se coge, te lo lleva a otro lado y le dice a una persona que anda a 7 kilómetros que tiene que hacer una cadencia de 180 por minuto. Y tú dices, pero vamos, si a 180 por minuto es que no puedo llegar. Es decir, pues voy dando paso así, voy aquí, voy así, como Eso, si fuese con los piececitos, eso. porque si no, no me da tiempo a hacerlo. Imposible, tienes que ir muy rápido, tienes que ir a ritmos de alto rendimiento. Entonces, a lo que voy, pero sí, como consejo general a la mayoría de la población, es que debido al calzado actual, hemos generado una tendencia que parece al aumento de la longitud de paso, el acentuar aún más el impacto de talón
y parece que es contraproducente y que aumenta muchísimo la carga principalmente en rodilla y cadera y disminuye la de tobillo. Entonces, para intentar compensar un poco, las tendencias son aumento leve y progresivo de la cadencia, hasta donde tendría que verse dependiendo del caso individual, pero un aumento genérico de la cadencia y disminución de la longitud de paso puede ser un buen beneficio para empezar a correr de forma saludable porque disminuye cada uno de los impactos que tenemos en nuestro pie. Si tenemos una fase de vuelo menor, llegamos al suelo antes y por lo tanto la carga, los kilos que tenemos que soportar son menos. Claro, eso es, que al final, esa es la pregunta que tenía ahora preparada un poco, que era como en qué aspecto te centrarías en la técnica correcta, cuál sería la técnica correcta, que básicamente, como dice los resúmenes, en aumentar un poco la frecuencia con respecto a la frecuencia que tú ya tienes, Sí, disminuir quizás tu zancada, tu fase aérea y tu zancada, porque eso va a hacer que disminuya, si tú la haces más larga, al final, para hacerla más larga, generalmente talonas algo más exacto, eso es lo que y, suele pasar. y encima el impacto es mayor. Por lo tanto, aunque pienses que estás avanzando más, muchas veces la fuerza que haces contra el suelo te frena, por Es- así decirlo, ¿no? Como Sí, yo lo entiendo. sí, 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 sí. No, el apoyo del pie tan por delante del centro de gravedad, lo que hace es que nos frena. Es como si, un ejemplo gráfico es, imagínate, el pie lo que suele suceder es, si tú imagínate que estás en la parada de un autobús, ¿vale? Y te tienes que montar a un autobús en marcha, ¿vale? Vamos a poner tres opciones, dos opciones, para hacerlo más simple. ¿Qué harías si ves el autobús viniendo hacia ti, hacia la parada? ¿Tú te montarías en el autobús corriendo hacia la dirección del autobús o para reducir los impactos tratarías de ponerte a la misma velocidad que el autobús y entonces saltas? ¿Vale? Claro, Esto lo digo porque normalmente el apoyo, ¿qué harías? yo ponerme al lado y una vez que esté al lado saltar. A la misma velocidad y saltas, ¿no? O esperar ahí parado, o hacia el autobús y meterte ahí del tirón, ¿no? Entonces, eso es lo que Claro, suele hacer el pie en un apoyo de talón. En un apoyo de talón, el pie muchas veces no sigue oscilando hacia adelante y se encuentra el suelo. Y cuando se suele tender a aumentar la frecuencia de paso o a caer de antepié, el pie se suele sincronizar contra el suelo en el momento que llega. El pie claro, al está empujando final hacia atrás. es cuando sale muchas veces la imagen esta que alguien está poniendo el pie y como que ya cuando tú estás apoyando el pie, tu cuerpo ya está cayendo casi encima del pie, Eso es. por así decir. De tal manera que tú no caigas así, porque si tú caes así lo que estás haciendo es frenar. Si tú tiras algo así, esto es muy difícil que vaya hacia adelante. Si yo hago aquí y genero esta imagen de caída, ya estoy Sí, aquí y simplemente el impulso y demás me lleva hacia adelante. eso es. Buscar, ya va en dirección hacia opuesta, es decir, ya empujando para donde tienes que ir. Entonces, eso Vale. es, y es beneficioso también para el rendimiento, es decir, lo estamos enfocando desde un punto de vista de salud, porque el que el pie ya vaya en el mismo sentido al que va el suelo, ya va a empujar hacia adelante, pero es que también nos va a frenar menos y por lo tanto nos va a hacer perder menos tiempo en cada uno de los apoyos, que es la clave para el rendimiento. Sí. Me dejo una pregunta que tengo yo para el final, ¿vale? Que es más sobre qué tenéis pensado hacer y demás. Y me meto algunas de Sí, las preguntas que han hecho la gente a través de las redes, ¿vale? A través sobre todo de Instagram. Eh, no recuerdo quién hace la pregunta cada una, ¿vale? Solamente apunta la pregunta, se me ha olvidado apuntar quién la hacía. Y la primera pregunta es, ¿qué consejo le daría a una persona físicamente activa que quiere empezar a correr? físicamente activa. Bueno, a ver, de inicio parece que es una persona, no sabemos nada de esa persona, pero parece que es apto para correr, ¿no? Pero a mí siempre me gusta hacer también una valoración leve del tren inferior a nivel de fuerza. Eh, yo creo que, como decía al principio, mucha gente se pone a correr para ponerse en forma, pero es necesario ponerse en forma para ponerse a correr. Entonces, esta persona que está físicamente activa, pues no sabemos si está lo suficiente en forma como para ponerse a correr o no. Digamos que sí, y que lo primero que tendría que hacer
si no tiene que hacer trabajo de fuerza, vamos a saltarnos esto. Imagínate que tiene unos niveles de fuerza aceptables, pues podría empezar a introducir, y si no ha hecho nunca pliometría, pues un leve pliometría, por ejemplo, salto a la comba, vallitas pequeñas, un poco de skipping, etcétera, para ir preparando todos los tejidos blandos y toda la musculatura de tobillo, tendón de Aquiles, etcétera, a los impactos, porque aunque sea ciclista, por ejemplo, el hecho de no tener impacto en la bicicleta te puede causar problemas cuando intentes practicar correr muy en forma, porque, porque hay un componente elástico y brutal a la hora de correr debido a los impactos y a lo mejor tienes que empezar con la pliometría. Y luego, pues, de menos a más, siempre, incluso hay gente, si no está muy en forma, caminar, correr, siempre suelo recomendarlo también. Para alguien que empieza desde cero y que no está en forma como esta persona, este ejemplo que me dice, pues a lo mejor 5 minutos de caminar y 3 de correr, 5-3, 5-3, luego 5-5, etcétera. Siempre de forma progresiva. Sí, nosotros, por ejemplo, lo hacemos tal cual tú dices. Si nosotros tenemos mucha gente que va a empezar, quiere correr, antes le hacemos un apartado de fuerza y Sí, después vamos haciendo una carga progresiva a la parte de carrera. Empezamos con incluso eso, empezamos con 5 minutos, vete a andar 30 minutos, de los 30 quiero que 5 sean corriendo. Al sí, final voy subiendo ese tiempo y voy haciéndole un control de la carga con escala EVA, de cómo ha ido, sensaciones y con unos objetivos que la gente vaya comentándome, pues me he notado cargado esto y viendo esa sensación de dónde hay sobrecarga, sobre todo en dando puntos mucho. claves como las rodillas, tobillos, qué sensación tienen en cadera, rodilla y tobillo, que me parece muy, muy interesante. Otra de las preguntas que tenemos es, ¿qué influencia tiene un pie pronador o supinador en la carrera y cómo corregirlo? Pues la pronación, para quien no lo sepa, o sobrepronación, es primero, yo creo que hay que poner un poco en contexto, por si alguien no lo sabe, es el momento desde que contactamos con el suelo eh, hasta que el tobillo normalmente va vascularizando hacia la zona interior. Es decir, se puede hundir hacia adentro. Es el momento de pronación. El momento de supinación es hacia afuera y el momento en mi pie derecho o izquierdo, el pronación es hacia adentro, ¿vale? Entonces, el movimiento de pronación se le ha estado dando muchísima caña, como si fuera algo negativo, que lo es en cierto modo para algunos, pero es un movimiento que nos sirve igual que cuando iniciamos el contacto contra el suelo, tanto tobillo, rodilla o cadera empiezan a trabajar como sistema de amortiguación absorbiendo el impacto, se flexiona, ¿vale? Se pliega la pierna para luego extender y propulsar. Vale, pues eso es lo que sucede en el plano sagital. En el plano frontal, para amortiguar, el tobillo prona y la rodilla valguiza. Entonces son movimientos naturales que debemos mantener, pero siempre y cuando sin excedernos en un rango de movimiento. Entonces, si la pronación es natural y no sobrepasa, por ejemplo, excesivamente, si observa el retropié, lo que es el calcáneo, desde una vista posterior, si llega a la vertical o sobrepasa ligeramente, pues a lo mejor no es un problema para echarse la mano a la cabeza y es una pronación natural que está amortiguando ese impacto. ¿Vale? Si es una pronación, pues ya una pronación salvaje bastante acentuada, pues habría que ver si estructuralmente el pie valguiza o estructuralmente era un pie neutro cuando la musculatura estaba relajada y es un problema de estabilidad muscular, que a lo mejor se puede trabajar con fortalecimiento de la musculatura del pie, como puede ser cuñas de carrera descalzo, como puede ser trabajo con banda elástica, etcétera. O si es algo estructural, ya sí derivaría. Si es algo estructural, hay que derivar al podólogo y puede ser que sea plantillas. Entonces, hay distintos niveles, ¿vale? Si es algo funcional, pues se puede empezar a trabajar con entrenamiento. Si es estructural, directamente, yo lo recomendaría a podología. Y en caso del pie que fuese supinador, que es como algo que siempre se habla del pronador porque se ve mucho. Bueno, hablando Exacto. del pronador, que la gente tiene que entender que el pie sale por el dedo gordo, el que tiene Sí, que pronar. En exacto. esa parte, que hay mucha gente se lo explico. Digo, es que cuando tú pegas, Sí. este es el que Y, tiene que terminar dándolo. Que mumucha sí. gente
no lo utiliza cuando es muy potente. Es decir, en la parte de salida debería ser muy potente. Nosotros trabajamos mucho esto, es Sí, decir, mucho la técnica como de pie de paso ruso y demás, sí, sí. pero no tanto por ir. La gente piensa que lo hacemos buscando la parte de antepié. Y lo hacemos para que se acostumbren a que el dedo gordo genere ese impacto también. Hacemos ejercicios de arrastre de dedo, hacemos cositas interesantes para estas cosas. Eso es buenísimo, eso es buenísimo. Igual que, bueno, es otro de los beneficios de correr descalzo. Suele potenciar eso de forma natural sin tener que dar un feedback. Eso que al final me he ido. Para Lo del... el pie supinador en este sí, caso, ¿cómo sería? Es decir, sería igual. Bueno, igual, pero al contrario. sí, sí, pero la supinación suele ser más un problema estructural, la verdad. Suele ser un problema ya bastante más grave. Se da muy poco. Que no piense la gente que porque entre por la zona exterior de la zapatilla es supinador, ¿vale? Supinador se define desde el contacto inicial hasta el momento de máxima flexión de rodilla, el momento que hemos terminado la amortiguación, si el tobillo va hacia el exterior o hacia el interior. Es decir, tú puedes contactar con la zona externa del pie y durante la fase de amortiguación va hacia adentro. Eso es que eres pronador. Puede entrar neutro o con el exterior, pero si se va además durante el resto del apoyo, durante la fase de amortiguación, hacia el exterior, entonces sí significará confirmado que estás supinando, ¿vale? Para que no se malinterprete. Y ese caso se da muy poco, en casos menos del, yo diría del 10-5% de los corredores que he visto, mucho menos del 5%, es que he visto muy pocos, y suele ser problemas estructurales, a nivel óseo o a nivel problemas bastante graves. Entonces eso, Eso ya entiendo que la será por un medicina varo o muy... podología. Sí, sí, medicina o podología Yo, directamente. por Eso ejemplo, a que nivel tengo de un varo entrenamiento es muy... complicado. Yo personalmente tengo un varo bastante grande Sí, ¿eres de fútbol? y, ¿Eres de fútbol? claro, vengo de fútbol. Clásico. Y cuando hicimos el análisis, recuerdo que al final, y yo soy de las personas que lo tiene bastante acentuado, ¿eh? Que recuerdo que entraba neutro y lo Sí, corregía, es decir, realmente lo corregía, entraba neutro un poquito tirando a supinador, por así decirlo, como que iba un poquito hacia afuera, pero sí. luego corregía y terminaba saliendo por prono, es decir, que dentro de cabe no lo hacía perfecto, pero lo hacía bastante bien y corregía Entonces, la parte esta. no es una supinación acentuada, podríamos decir. Un momento. Es que durante. Es que pueden suceder muchas cosas desde el momento del contacto hasta el momento de despegue. Es decir, podemos tender hacia un movimiento pronador, pronador, supinador, más pronador que supinador. Al final eres pronador, pero el tobillo puede ir basculando desde el interior hasta el exterior. Y eso son... Te he perdido, ¿vale? Vale, espérate, que te he perdido un poco. Te he perdido como los Sí, últimos 30 segundos, no te he escuchado. Si no sé si ha sido tú o he sido yo, pero llevo un no rato sé, que me ha no te veo salido muy un bien. mensaje aquí. Que, no sé qué estaba diciendo. Sí, que a lo largo del apoyo, pues podemos tender, como tú decías que te iba un poquito a la supinación, pero luego al final tendía hacia adentro y acabamos propulsando y terminando por el dedo gordo. Es que a lo largo del apoyo, desde el momento inicial hasta el momento de despegue y durante la fase de amortiguación, pues sí, el tobillo puede hacer distintos vaivenes hacia el exterior o el interior, pero al final te tienes que quedar con hacia cuál se va más. Pero sí puede haber pequeños movimientos, sobre todo en tu caso. Vale. Me voy a otra pregunta. Nos comentan, ¿el drop de la zapatilla está recomendado para pie plano o para pie con mucho arco plantar? Es decir, para pie cabo. Entiendo un drop alto, ¿no? Sí, Un drop, entiendo que un drop será que relacionado a tenga un drop alto. bastante drop, ¿no? Eh, a ver, yo en general, en términos muy generales, para la población, pues yo no recomendaría para alguien, en plano se suele recomendar un drop a lo mejor intermedio, pero sí que en plano difícilmente no recomendaría un drop bajo, ¿vale? En un pie plano, porque eh, no tiene no tiene es un pie que de forma estructural no tiene una alta capacidad de propulsión, capacidad elástica. Por ejemplo, ¿conoces el test de Windlass? No Es sé cuál un, es.
en situación estática, en el suelo, que alguien, no tú, bueno, puedes intentarlo, pero consigue tener el pie relajado, elevar el dedo gordo, ¿vale? Elevarlo, forzarlo hacia arriba. El hecho de forzar el dedo hacia arriba con alguien que está empujando, verás que en un pie normal el arco se acentuará. Es decir, el pie se encorvará y la bóveda plantar se aumentará. ¿Vale? Aquellas personas, eso está haciendo la función que tiene que hacer. Un arco tiene capacidad elástica, al estirar el dedo está encogiendo toda la bóveda plantar. Es decir, eso es positivo. En los pies planos no suele activarse, está totalmente, no existe bóveda, ¿no? Entonces, el hecho de que tenga un cierto drop, pues sí le puede estar ayudando a adelantar su centro de gravedad hacia adelante y puede estar beneficiando. Entonces, recomendaría o iniciar con un medio o un drop alto, pero con precaución el alto, que suelen ser Y un en, drop medio entre 4 y 8 milímetros y un drop alto más de 8 milímetros, un drop más de 8. y en el caso de ser con el pie cabo y con mucho arco plantar, Pues ese ya de por sí, ese pie ya tiene un pie que tiene una tensión constante y también podría no ser bueno un drop bajo. En este caso, el hecho de aumentar el drop podría estar descargando toda la cadena, los tejidos blandos de la cadena posterior de Aquiles hasta... Normalmente un drop, por ejemplo, alguien que tiene un pie cabo puede hacer un test de rango de movimiento de tobillo, el clásico que te pone cerca de la pared e intenta flexionar el tobillo y ver si llega a tocar con la rodilla en la pared y suelen tener bajo rango articular, ya de por sí. Puede costarle hacer una sentadilla profunda, una estructura que suele costar eso. Entonces el hecho de tener una cierta elevación puede ser beneficioso también. claro, yo por ejemplo que lo hablo desde la experiencia, tengo, aparte de ser, es decir, tengo todo el conjunto, soy varo y Sí, soy cabo, ahí, sí, que es como manda los cánones. Pues claro, yo que me he ido pasando a la parte esta más minimalista, si es verdad que ya digo, no termino de correr, si es verdad que yo ya suelo correr con zapatillas que sean el drop, no sin suela, que mucha gente también confunde que cuando hablas de drop parece que está hablando sin suela siempre, exacto. sino busco zapatillas que a lo mejor pueda tener cierta suela, pero que el drop sea abajo. Y me he ido al drop 0.5, 0.4 y a lo que eran las Nike estas 0.4, cosas de estas, que son las que estás buscando, o incluso he corrido algunos kilómetros con, con Merrell, que son también zapatillas más Sí, sí. minimalistas, pero en vez de ser minimalistas sin suela, las Merrell que hay de cross, que es como de con ciertos puntitos y tal. Es un nivel intermedio, tiene una cierta protección, no es un nivel Claro, que por lo extremo menos de tenga protección, eso rendimiento. es, que tengan protección, aunque el drop sea, por ejemplo, en ese caso sí creo que es casi cero. Y yo noto la diferencia cuando corro con una y cuando corro con otra. Sí, cuando depende de Pues, cuál corra, lo que tú has dicho, yo como noto la carga pues, en Aquiles, la noto muchísimo, noto la carga en sí, gemelo, la noto una barbaridad, sí. y noto esa diferencia cuando corro con uno y con otro, ¿eh? Y no hago tiradas de kilómetros y kilómetros, es que yo puedo correr como máximo 10, 12 kilómetros, porque más de eso me aburro, y me genera bastante aburrimiento. Me gusta correr y correr rápido. Y entonces, ahí es cuando lo hago y sí que se nota, ¿eh? Y ya Sí. bajo la experiencia lo noto. Y bueno, seguro que tú trabajas fuerza, seguro que tú trabajas movilidad articular, rango de movimiento en tu tobillo. Estoy seguro de que también trabajas todo eso Claro, eso es. para no Yo, por tener. Por ejemplo, eso, por en eso cuanto... hay que entender todo eso como un todo y no centrarse solo si este calzado o el otro calzado. Pero sí, además saber qué De hecho, yo calzado estuve, usar. estuve un tiempo sin trabajar mucho la movilidad del tobillo y noté que perdí muchísima. Y de hecho ahora estoy volviendo a intentar recoger. Es decir, de hecho, ahora, a día de hoy no tengo esos 10 centímetros que se recomiendan, estoy ya cerquita, pero había perdido una barbaridad, ¿eh? Y había perdido, y es por el tipo de estructura que tienes. Como si sabes tus limitaciones, sabes cómo trabajarlas en parte. Eso. Y para eso una buena valoración Eh, inicial. sí, sí, ahí también, eso es. Paso a otra pregunta, ¿vale? Otra chica que lo viera, que pone, cuando termino de correr me duelen los rotulianos, como si estuvieran clavándose algo, como si me estuvieran clavando algo. Sí, bueno. Pueden ser 20.000 cosas, ¿no? Tenemos poca información, pero vamos a inventarnos aquí supuestos, digamos. Eh,
A ver, eso primero debería ser diagnosticado por parte de a lo mejor un fisioterapeuta, debería ver qué es eso, si es una tendinitis rotuliana, qué puede ser, qué es. Y luego pues ver también cómo pasar, pues ver si talonea, si talonea puede ser casi seguro y si lo hace, pues sí, en este caso un aumento de la cadencia, una longitud del paso, no calzado minimalista para esta persona un calzado que proteja con un cierto ROM medio, podría ir bien. Podría ir bien. Entre el Sí, yo aumento es de que la ahí pienso cadencia a también. nivel de técnica y saber un buen diagnóstico también por parte de personal de la salud, pues yo creo que por ahí se podría ir metiéndole mano a este caso. Yo creo que ahí lo que está generando es, por lo que sea, está generando una sobrecarga en el rotuliano. Entonces le está generando casi una tendinitis. Diga, si eso lo va a dejar pasar, seguramente acabe una tendinitis como no lo valoren alguien y Eso es. vean el problema que tú comentas. Y muchas ¿Dónde veces puede ir? sucede también en casos en los que no sabemos cuánto tiempo lleva corriendo esta persona. Es decir, si este problema, bueno, tampoco dices, decías si es corriendo, cuando corre, Sí, cuando termino de correr. Es cuando como termina. al terminar Vale, de correr. entonces corre. En el caso de que corra, habría que ver cuánto tiempo lleva corriendo. Es decir, si acaba de iniciarse y, como decíamos, no está toda su estructura musculoesquelética preparada al impacto, pues puede ser otra de las causas. Por ejemplo, eh, todo el tema de tendinitis suele nacer muchísimo en aquellas personas que se están iniciando a correr o que han hecho un cambio muy brusco en su carga de entrenamiento. Es decir, me estaba preparando para una carrera de 5 kilómetros y de pronto voy para una maratón. Y duplico, triplico mis kilometrajes semanales. Vale. Pero también puede ser Terminamos con debido la a la técnica. última, Sí, dale. que es la última, vamos, no vamos a ir casi justo de tiempo. Y comentan una chica, creo que Mm. también era, que sí es importante el apoyo con el antepié. Pues Ya hemos eso. estado hablando en parte de eso. Sí, sí. A mí personalmente me gusta porque distribuye la carga a lo largo de toda la pierna, porque reduce un poquito más la carga en la rodilla y la cadera y la equipara en las tres articulaciones del tren inferior, pero no es para todo el mundo. Es decir, necesita una progresión bastante larga, trabajo de fuerza, etcétera. Pero bueno, Me pregunta por aquí Ismael que gente que llevamos tiempo corriendo y aún seguimos con periostitis. La ¿Qué periostitis es una de recomiendas? las, la periostitis es una de las que suelen aparecer mucho como la tendinitis cuando estás iniciándote a correr. En este caso, si estamos hablando de alguien que no está iniciándose a correr, habría que ver si ha aumentado mucho la carga de entrenamiento y luego también está muy relacionado con la pronación. Está muy relacionado con un apoyo de retropié y una pronación de tobillo, porque se produce un momento de cizallamiento. Voy a coger un lápiz, espero no romperlo con el ejemplo gráfico que voy a hacer. Cuando el pie va hacia la pronación, para algunos casos de periostitis habría que ver el caso concreto de esta persona, pero como el tobillo va hacia adentro, suele también traccionar la tibia hacia adentro y suele vencerla, no sé si se ve así en cada uno de los impactos, se dobla. Hay fracturas por apoyo, por sobrecarga. En fútbol se dan muchísimo. De pronto das un apoyo y se te parte la tibia. Pues el momento inicial y que no pasa normalmente corriendo, porque tiene que ser a alta intensidad, si son rodajes, son carreras continuas de larga distancia, no suele pasar, pero se manifiesta como periostitis muchas veces. Puede ser eso, puede ser eso. Habría que ver Vale. si hay Pues, un apoyo plano, si se prona y básicamente yo me fijaría en eso lo primero. vale, lo hemos clavado en tiempo, pero quedan 20 segundos. Vale, Sí. y ya te despido con esto. Genial. Pues ¿Vale? nada, muchas gracias. Que un placer, tío, Sí, tenerte por aquí. igualmente. Y nada, hemos Joder, que hace echado. mucho que no te veo. Así que por lo Sí, menos. sí, que ahora ya me he ido de Granada ya. Ah, Ya hasta bueno. saber. Bueno, un Nos abrazo. vemos, tío. Un abrazo.